tal mis queridos inútiles? Hoy estamos en un nuevo tutoriazo de cómo no ser tan inútil. Este es un video que les prometí ya hace tiempo y al fin lo tenemos aquí. Es este de medidas de las herramientas. ¿Qué significan? Los milímetros, las pulgadas y las fracciones en las herramientas más comunes que podemos llegar a tener y usar. Este video tal vez lo puedan ver hasta el próximo año, con suerte a finales de este, con mucha suerte, pero más probable que lo puedan ver hasta el 2021. Así que sería el video tal vez para cerrar este 2020 y empezar el siguiente año. Así que vamos allá. Hoy voy a ayudarles a entender el sistema de medidas y de herramientas en esencia en las herramientas más comunes, no en todas las herramientas que tenemos en nuestras casas o que pudiéramos llegar a tener, o en los talleres, etc. Hoy les voy a enseñar los sistemas más comunes de medidas en las herramientas más usadas, las cuales se emplean por medio del sistema inglés de medidas. Recordemos que gran parte de las herramientas que usamos están hechas en Estados Unidos. Al ser americanas, poseerán el sistema inglés de medidas, pero algunas ya traen integrado el sistema métrico decimal. Así que será más sencillo entender este tema y manejarlo completamente bien. Aquí tengo los ejemplos para entender medidas de apertura, largo y grosor. Así que vamos a empezar. Lo primero con que quisiera empezar son las llaves Allen, ya que estos tienen un sistema de medidas un tanto difícil de comprender al principio. Vienen, si se dan cuenta, por diferentes alturas, tamaños y grosores. Estas herramientas ya les he enseñado anteriormente para qué son. Hoy vamos a ver cómo funciona su sistema de medidas. En los costados de las herramientas, precisamente en este, tenemos la marca y una inscripción muy pequeña que casi no se distingue, que nos trae la medida. En caso de esta que estoy mostrando, tenemos el ejemplo en una medida, si se alcanza a ver, no sé, pero es una medida de 5.5 milímetros. 5.5 milímetros. ¿A qué se refieren estos 5.5 milímetros? Se refieren simplemente al grosor, al diámetro, al diámetro precisamente de nuestra forma hexagonal, la cual nos ayudará a aflojar tuercas, pijas o tornillos con cabeza hexagonal. Ya les enseñé antes cómo funciona la llave Allen. Simplemente los 5.5 milímetros nos indican la medida o la distancia que hay de este punto de la llave, de este punto de la llave, del extremo de la llave a este otro, los 5.5 milímetros. Incluso lo podríamos comprobar. Para eso tengo aquí una regla. Colocamos nuestra parte de milímetros y simplemente para comprobar esto colocamos nuestras llaves Allen de esta manera, de modo que podamos medir las distancias entre los diámetros, entre el diámetro del hexágono. Así que teníamos una medida inicial de 5.5 milímetros en la inscripción. Aquí tenemos exactamente. No tienen mucha precisión, ya que esas herramientas están hechas en corte láser y nuestras reglas comunes en casa son un tanto imprecisas, pero tenemos nuestra medida aquí. Aquí nos marca 6 milímetros, así que es una medida un tanto imprecisa en las reglas comunes y domésticas o escolares, pero en punteros láser, en medidas más precisas,
con instrumentos mejores que se usan en las fábricas, tenemos un grosor de 5.5 milímetros. A eso se refiere la medida en las llaves Allen. Aquí tenemos otro ejemplo, un ejemplo más pequeño. Tenemos el ejemplo aquí de 4 milímetros. 4 milímetros. Así que vamos a medir nuestro rango. Colocamos la llave. Y ahí está. Aquí sí nos trae un poco más de precisión. 4 milímetros. Aquí 4 milímetros. Midiendo en nuestra regla el hexágono. Y midiendo la distancia entre los dos puntos del hexágono, como dije antes, nuestro diámetro. Aquí tenemos 4 milímetros de diámetro. Básicamente así funciona el sistema de medidas en las llaves Allen. Siguiendo nuestro orden, tenemos las herramientas de precisión, llaves precisamente para tuercas, como son nuestra llave de precisión y nuestras llaves españolas o nuestra llave inglesa, pero estas las veremos un poco después. En la llave de precisión, como en la llave Stilson, igualmente ahorita no tengo disponible a la mano la llave Stilson, pero si quieren les hago pronto un tutorial sobre medidas en la llave Stilson. Aquí en nuestra llave de precisión o llave de perico, como se le conoce vulgarmente, las medidas nos las indicará acá. Aquí tenemos un número 6 y dos rayitas, las cuales indican pulgadas. ¿A qué se refieren con pulgadas? Se refiere prácticamente al largo de la herramienta. ¿Qué distancia hay de este extremo a este otro? Aquí nos indica 6 pulgadas, así que vamos a comprobarlo de una manera muy sencilla. Colocamos nuestra herramienta verticalmente, incluso horizontalmente, para poder verla mejor. Y empezamos a medir de extremo a extremo de la herramienta. Colocamos más o menos nuestra regla aquí. Y efectivamente tenemos un punto 0 pulgadas. Y hasta aquí aproximadamente termina en 6 pulgadas de largo. A esto se refiere la medida de pulgadas en estas herramientas. Pero si nos damos cuenta, del otro lado, posee una medida en milímetros, la cual es 150. ¿A qué se refieren los milímetros en la llave de precisión? Al rango máximo de apertura de nuestra llave. Hasta aquí topa. Se supone que debe dar 150 milímetros de rango máximo de apertura. Aquí medimos. Los 150 milímetros nos ayudan para saber la apertura. Pero, ¿cómo lo podemos saber? Nos indica los 150 milímetros. Se refiere a dos cosas. También al largo de la herramienta. Antes vimos que era de 6 pulgadas. Lo cual son 15 centímetros. Si sabemos, un centímetro es igual a 10 milímetros. Así que multiplicando, obtenemos los 150 milímetros de largo, de extremo a extremo. Pero también en el rango de apertura podemos medir con nuestra regla. Y para esto no nos dará precisamente 150 milímetros. No nos va a dar 15 centímetros de apertura. Para saber esto, dividimos simplemente entre 10 y entonces nos da 15. Deben ser 15 milímetros de apertura. 15 milímetros. Así que medimos aquí en los extremos y exactamente son 15 milímetros de apertura máxima para esta llave. Hay algunas llaves que lo traen indicado claramente, pero otras lo traen en centenas, así que para saber fácilmente el rango de apertura, simplemente vamos a dividir entre 10 la cantidad de milímetros
que nos indique aquí. 150 entre 10, 15, y eso será 15 milímetros como rango de apertura para la llave. Así de sencillo se mide esta herramienta. Teniendo el mismo sistema para la llave Stilson, podemos igual aplicar los mismos principios para la misma. Aquí tenemos las siguientes: la llave española. Aquí tengo dos llaves españolas como ejemplo, una más pequeña que otra, y estas, dependiendo de la marca y la fabricación, nos va a variar la medida. Va a ser prácticamente el mismo sistema, pero expresado de manera diferente. En el primer ejemplo aquí, en esta que tengo aquí, nos indica un número 13. Este número nos va a indicar en este tipo de llaves, e igual en las llaves inglesas, prácticamente el rango de apertura de la misma llave. Aquí quedamos con que era 13, pero 13 ¿qué? Simplemente milímetros. Nos guiamos por esta medida. Lógicamente tenemos 13 milímetros de apertura para esta llave y lo podemos comprobar. Aquí tenemos y podemos medir nuestra llave en la apertura de su boca, y si nos damos cuenta, aproximadamente son los 13 milímetros que nos indica la misma herramienta. En el siguiente ejemplo tenemos otro tipo de medida, otra numeración que viene en 3 octavos, viene en fracciones. Igual se refiere al rango de apertura de la llave, pero 3 octavos ¿de qué? Muy simple, de pulgada. 3 octavos de pulgada como rango de apertura. Lo podemos medir. Y aproximadamente, si dividimos la pulgada en 8, podemos contar los 3 octavos y nos va a salir. O para más fácil, guíense en la mitad de la pulgada y réstenle un cachito muy ligero. No va a ser muy preciso, ya que estas herramientas vienen hechas con cortes láser y nuestras reglas convencionales son demasiado imprecisas para medir esto. Pero prácticamente es esto: 3 octavos de pulgada de apertura. En estas no nos indica el largo como tal de la herramienta, pero es muy fácil de saber. Podemos simplemente tomar de extremo a extremo la herramienta y medirla. Aquí tenemos aproximadamente 5.5 pulgadas de largo. Así de simple podemos saber la medida de las llaves inglesas o españolas. Así mismo funciona el sistema para el quitatuercas circular, pero hablando de diámetros. Muy simple. Podemos incluso comprobarlo midiendo un 13 de diámetro. Ahí mismo lo podemos comprobar. Muy fácil y sencillo para llaves españolas e inglesas. Inglesa es el mismo sistema de apertura y largo, pero en este ejemplo a veces nos lo trae ya en milímetros, como en las llaves españolas. En este ejemplo el rango de apertura nos lo trae igual en fracciones. En fracciones, como en otros ejemplos que hemos visto. Aquí tenemos un 3/4. Y aquí podemos apreciar un 5 octavos. 5 octavos y 3/4. ¿A qué se refiere? 3/4 de pulgada, 5 octavos de pulgada. Lo podemos comprobar. Esta es la de 3/4 y aproximadamente nos da 3/4 de pulgada. Si hiciéramos una subdivisión de la pulgada, no es muy precisa, pero es lo más aproximado posible a los 3/4. Y aquí podemos hacer lo mismo con los 5 octavos de la pulgada. Podríamos dividir entre 8 la pulgada total y nos darían los 5 octavos de medida. Para conocer el largo de esta herramienta, no todas nos la va a indicar, pero podemos medirlo. De extremo a extremo podemos medir aproximadamente 8.5 pulgadas de largo. Este es el sistema para la llave inglesa.
Lo que vendrían siendo desarmadores tanto planos como de cruz. Estos que tengo aquí no nos indican la medida, pero hay algunos que sí. Para saberla es muy sencillo, nos basamos en pulgadas. ¿Pulgadas de qué? Pulgadas de largo del extremo metálico de la herramienta a su otro extremo. Podemos medir fácilmente esto. Partimos de 0 y aquí tenemos aproximadamente 4.3 pulgadas de largo de este desarmador. Así que tendríamos 4.3 pulgadas. Para el siguiente tampoco nos indica una medida clara, una medida muy clara, pero también podemos medirla y este sería de solamente 4 pulgadas. 4 pulgadas de largo de extremo a extremo metálico del desarmador. Para lo que son tornillos, clavos y pijas, como los que tengo aquí, es el mismo sistema. Una pija la medimos en pulgadas, por medio de su largo. Esta es de 3 pulgadas, una pija de 3 pulgadas. Aquí tendríamos un ejemplo con un clavo de pulgada y media, 1.5 pulgadas. Aquí se ve claramente. Y aquí tenemos el ejemplo de un tornillo de 3/4 de pulgada o 3/4 simplemente. Y otros ejemplos que tengo aquí, otro clavo de 1 pulgada y 3/4 o expresado como 7/4 de pulgada. Otra pija de 1 pulgada y media o expresada como 6/4. Y un tornillo grueso que también podemos medir con aproximadamente 3/4 de pulgada. Así se miden clavos, pijas y tornillos por medio de su largo en pulgadas. Igual en su grosor lo podemos llegar a medir, pero no es tan común. Aquí tendríamos aproximadamente 1/3 de pulgada y aquí 1/5. Podemos encontrar de esta forma las medidas de clavos, pijas y tornillos más comúnmente medidos por respecto a su largo. Esto ha sido todo en este nuevo tutoriazo de cómo no ser tan inútil.